John, do you think that Donald Trump is somehow John, ¿tú crees que para Donald Trump el tema de Groenlandia no es tan serio? A mí me da la impresión de que literalmente quiere quedarse con Groenlandia y que lo va a hacer tarde o temprano. Hoy hemos tenido a la primera ministra danesa diciendo que Groenlandia no está en venta, pero es... Yes, well, all they have to, in an auction, Denmark has to bid up. En una subasta, Dinamarca tiene que subir la puja por los votos de Groenlandia. Es así. Y entonces pueden competir en términos de dinero para comprar votos. Trump sabe cómo comprar votos. Yo no apostaría por Dinamarca, que por cierto es una enemiga declarada de Rusia, más comprometida con la guerra contra Rusia que casi cualquier grupo de opinión pública en Europa. Así que no estoy expresando simpatía por los daneses ahora que intentan controlar a su protegido en una guerra que no querían. No se puede elegir en qué guerras participar, como creen los daneses. Así son las cosas. Pero, yendo a tu punto, sí, tarde o temprano, Trump establecerá un protectorado estadounidense más estrecho sobre Groenlandia, igual que está haciendo en el otro extremo del Círculo Polar Ártico, en Canadá. Y él conecta a ambos. In Canada, and he links the two. He will join the two technologically. Va a unir ambos aspectos, el tecnológico y el de estrategia militar, con su llamado Sistema del Domo Dorado, que se va a operar a una nueva escala en territorio de Groenlandia y también en territorio canadiense. Y para eso, Trump está sacando dinero de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, una gran donación canadiense. Así que está intentando hacer con los daneses lo mismo que ya está haciendo con los canadienses. Haz lo que te digo, porque lo voy a hacer de todas formas. Y además voy a exigir que tú, los daneses, los canadienses o quien sea, lo paguéis. Eso es lo que está haciendo. Y sí, se toma Groenlandia en serio, porque se toma en serio el Domo Dorado, porque se toma en serio la guerra contra Rusia en el frente ártico. Ninguna relajación ahí para Rusia. Seriously. No relaxation there for Russia. Yeah. Today, Peskov said that Russia understands that Hoy Peskov dijo que Rusia entiende que Kiev recibe tecnología de drones desde Europa. Sí, pero Moscú tiene competidores. Ya sabes, él dice que Moscú tiene competidores. John, en cuanto a Europa, mencionaste que parece que el ambiente en Rusia se basa sobre todo en las negociaciones. Y por lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo ves el papel del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia? Creo que su posición ha sido bastante acertada hasta ahora en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Básicamente, no forma parte de las negociaciones. Él no forma parte de, bueno, ya sabes, los europeos no están negociando con nadie sobre la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos está intentando, de alguna manera, engañar a Rusia, igual que engañaron a Irán, en el caso de Irán, con esos dos tipos, Jared Kushner y Steve White. Sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Hay algún tipo de gran debate dentro del gobierno en Rusia sobre cuál será el siguiente paso? ¿Va a ser todo en el campo de batalla? ¿Va a ser, ya sabes, porque no hay ninguna solución negociando con esta gente y no hay negociaciones serias en marcha? You said a lot there that I agree with, Nima. Has dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo, Nima. Vamos a ir por partes y corrígeme si me dejo algo. Sobre Sergei Lavrov. Sergei Lavrov y yo tenemos un problema personal muy largo y muy profundo. He escrito sobre ello y quiero dejarlo claro desde el principio. No estoy hablando de la persona en sí. Hablo de alguien que me ha causado un daño muy considerable a nivel personal, sin ninguna justificación y en apoyo de un oligarca ruso en concreto. ¿De acuerdo? Eso es algo personal. Y no estoy mezclando el asunto personal con el público y oficial. Issue with the public and official one. Lavrov is a very fine spokesman. Lavrov es un portavoz muy competente de la política exterior rusa y dirige un ministerio con viceministros y funcionarios de gran nivel que entienden bien las realidades del campo de batalla y los problemas de las relaciones con Irán, con Israel y en general en todo el mundo.
Por ejemplo, para que se entienda su manera de actuar, en sus intentos de apoyar a Cuba y romper el bloqueo estadounidense, han prometido en repetidas ocasiones, incluida la visita a La Habana de Sergei Ryabkov, un alto viceministro de Exteriores, hacer más que simplemente enviar petróleo ruso al régimen cubano, que atraviesa grandes dificultades, y respaldar a Raúl Castro frente a las acusaciones de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dirigido por Lavrov y representado por Ryabkov en La Habana, ha prometido romper el bloqueo. De hecho, el presidente Putin les ordenó que no lo hicieran. Solo ha habido 1 de 3 intentos del gobierno ruso de enviar petróleo a Cuba. 2 fueron desviados. 1 acabó en Brasil al final. En lugar de descargar los productos petrolíferos en La Habana, el barco fue desviado a Brasil y descargó en Manaos, río arriba por el Amazonas. Así que no voy a criticar el desempeño de Sergei Lavrov. Ha sido tan bueno como puede serlo un ministro de Exteriores que representa las realidades tal y como ellos las ven, incluidas las evaluaciones de los servicios de inteligencia. Sin embargo, han estado sobreordenados, subordinados al Kremlin. Y Cuba es un muy buen ejemplo. Publiqué la historia de cómo ocurrió eso en Dances with Bears la semana pasada. Si nuestra audiencia quiere entender cómo la política rusa hacia Cuba ha llegado a ser lo que es hoy, tú señalabas algo importante. ¿Qué facciones hay aquí? ¿Cuál es la influencia de Lavrov, por ejemplo, en la negociación entre Rusia y Ucrania? Lavrov ha sido muy claro. Detesta a Kirill Dmitriev, el consejero cercano al presidente, ese hombre que susurra a Putin siempre que puede que se puede llegar a un acuerdo con la administración Trump que no sería posible con ningún otro gobierno estadounidense. Lavrov ha rechazado esa idea desde que Trump llegó al poder, considerándola poco realista y condenada al fracaso. Y eso quedó claro cuando Lavrov apartó a Dmitriev de un puesto que él quería en la primera reunión de Riad entre la delegación rusa y el nuevo grupo. Funcionarios de Trump, entre ellos Rubio y el asesor de seguridad nacional de entonces, y otros más. Así que Lavrov tiene que lidiar con una falta de poder frente al Kremlin y con la convicción de cuál es la situación real cuando el Kremlin no comparte esa valoración. Él lo refleja públicamente con ingenio, con humor, con claridad, con contundencia, todos esos esfuerzos positivos para mostrar exactamente lo que acabas de describir. Lavrov ha dejado claro en repetidas ocasiones, igual que Ryabkov y otros, que los llamados acuerdos de la fórmula de Anchorage que el presidente Putin insiste en mantener con Trump no han funcionado y no han sido aplicados por los estadounidenses. Al mismo tiempo, el Kremlin reprende a Lavrov y lo contradice en lo referente a esa llamada fórmula de Anchorage. Y esto sigue y sigue, y Lavrov tiene que dar marcha atrás. Tiene que decir, tiene que repetir una y otra vez su lealtad al presidente. Todo eso se ve en público, ¿vale? Pero lo que preguntas va más allá. ¿Qué pasa si el Ministerio de Asuntos Exteriores es relativamente impotente? Si Sergei Lavrov tiene poca influencia frente a los que toman decisiones en el Kremlin. ¿Qué más ocurre entonces? Bueno, lo hemos descrito muchas veces como una lucha interna normal. Normal en toda política. Normal en Europa. Normal en Estados Unidos. Normal en Oriente Medio. Normal en Irak. Así que tenemos una facción militar en torno al Estado Mayor del Ministerio de Defensa, que se enfrenta a la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiulina, y al ministro de Finanzas que quieren reducir el gasto militar. Y para poder reducir ese gasto, ellos y Dmitriev apoyan unas condiciones de paz en los términos de Estados Unidos con Trump. Esto es una lucha de facciones que sale a la luz constantemente. Es normal. No hay que dramatizarlo, como están haciendo algunos podcasters estadounidenses. No hay ningún plan para un golpe contra Putin en Moscú. No existe ese nivel de vulnerabilidad.
Pensar eso es malinterpretar la política de facciones rusa actual. Igual que esos mismos podcasters ya se equivocaron cuando presentaban a Trump como el centro absoluto de la política rusa hace 2 o 3 años, cuando hablaban de negociaciones y esperanzas. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. En resumen, lo que tenemos es una política de facciones en la que Sergei Lavrov es relativamente débil, pero sabe usar su lengua, que es su mejor arma para defender la verdad de las cosas. Y eso es lo que ha hecho o intenta hacer cada día, ahora que está en África. Pero como dije, él estableció un historial de solidaridad con Cuba, que fue anulado por el Kremlin. También dejó claro que Witkoff y Kushner no son bienvenidos en Moscú porque actúan como agentes engañosos, no son negociadores serios, y en eso también lo han desautorizado. Pero el hecho es que, como él mismo dice, y tú lo citaste, la solución a las negociaciones se decidirá en el campo de batalla, y no solo en la guerra terrestre. Es un asunto más amplio, el mismo con el que empezamos. Cuando el otro lado, la OTAN, Estados Unidos y Ucrania, intensifica la confrontación en alta mar y en el interior. Las soluciones militares a eso deben ser aceptadas por el presidente Putin, que hasta ahora ha mostrado reticencia. Y todo eso tiene que ver con lo que ocurra en la frontera entre Polonia y Ucrania, y con cuándo sellará el lado ruso la frontera frente a Rzeszów. Rzeszów es el centro de operaciones de la OTAN en Polonia, por donde entran más de 1,000 vuelos militares a la semana para entregar material bélico, componentes de drones, misiles y todo lo que alimenta esta escalada. Son, creo, al menos 5,000 toneladas de carga militar al mes, o incluso más. 1,000 aviones a la semana. Ahora bien, la parte rusa ha permitido que las líneas de suministro, el tráfico logístico, los trenes y las carreteras desde Rzeszów hasta Leópolis sigan abiertos. Eso tiene que cerrarse. Si no se cierra, entonces la gravedad de la escalada por parte de la OTAN no está siendo afrontada por el Estado Mayor. El Estado Mayor sabe cómo hacerlo. Sergei Lavrov sabe cómo explicar por qué es necesario. Pero el Kremlin, hasta ahora, se niega. Y ahí es donde estamos en este momento, con la lucha interna entre facciones. I think one of the growing problem for Russians. Creo que uno de los problemas que van en aumento para la OTAN y para Rusia es que Estados Unidos no ve el caso de Ucrania como una prioridad. Y hoy mismo, Donald Trump dijo que la guerra entre Ucrania y Rusia no tiene ningún impacto en Estados Unidos. Así que, si no hay impacto, si nada afecta directamente a Estados Unidos, ¿cuál sería la necesidad de poner fin a la guerra si Estados Unidos está ganando dinero con ella en Ucrania, vendiendo armas o quizá recibiendo más dinero de los europeos? ¿Y los europeos están dispuestos a continuar con la guerra? Europeans are willing to continue the war. Haven't you just answered your own question there? Yeah. No acabas de responder tú mismo a tu propia pregunta. ¿No acabas de decir que Estados Unidos se beneficia de una guerra permanente con Rusia? Se beneficia. Entonces, ¿por qué debería detenerse? Y a corto plazo, estoy de acuerdo contigo en ese punto, y Trump no se equivoca ahí. Cuando se hacen encuestas, cuando su equipo hace encuestas, cuando los principales institutos de sondeo estadounidenses preguntan a los votantes al inicio de la campaña para las elecciones al Congreso, el 3 de noviembre, cuáles son los grandes temas que decidirán su voto entre candidatos republicanos, demócratas u otros. Hoy en día no mencionan Rusia y Ucrania. Sí, si preguntas específicamente qué políticas de guerra de Trump molestan a los estadounidenses, responden que la guerra con Irán, porque eso les afecta al bolsillo, les afecta en su vida diaria, el precio de la gasolina, influye en todos los aspectos de la economía de los votantes, y eso es comprensible. The voters' economy. That's understandable, but Trump has insulated the war in Europe. Pero Trump ha conseguido aislar la guerra en Europa para que no tenga ningún efecto político directo sobre el Partido Republicano en Estados Unidos. Y los demócratas, desde luego, no pueden convertir una guerra contra Rusia en una debilidad para Trump. No,
No pueden. Así que sí, en esencia, es una guerra de la que Estados Unidos puede sacar provecho mientras refuerza su protectorado imperial sobre Europa y cobra beneficios. Y eso es lo que Trump anuncia con cada tuit, a todas horas del día. Sigue recaudando dinero de los dominios lejanos, de los siervos y vasallos de su imperio. Se viste como un emperador, y viste a Washington como una capital imperial, y tendrá más y más triunfos al estilo romano, si puede. Así que, según él, está ganando. Eso es lo que piensa. Y los votantes estadounidenses votarán en su contra y contra los republicanos por cuestiones internas. Y hasta ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania puede continuar indefinidamente. Y puso indefinidamente. John, how can Russia change the game and John, ¿cómo puede Rusia cambiar las reglas del juego y causar algún tipo de sufrimiento a Estados Unidos? Porque sin eso, no vamos a ver ningún cambio en la actitud de Washington. Y no veo a ningún líder razonable en Europa haciendo algo al respecto. Además, la situación en Europa está empeorando. Imagina ahora mismo, comparado con hace un año, la situación es aún peor. Son más beligerantes con Rusia que antes. Y el liderazgo no mejora, también va peor. Entonces, ¿cómo puede Rusia hacer su rasmañía? and so how can Russia change the game? Well, I think you make a very valuable point, Nima. Bueno, creo que haces un comentario muy acertado, Nima, y das a entender que Irán ha demostrado su capacidad a través del control del estrecho de Hormuz y su habilidad para cortar, digamos, el suministro de gas al mundo y para bloquear el Golfo como fuente de suministro de todo, de energía hacia el resto del planeta. Irán ha aprendido cómo hacer daño a Estados Unidos, y ese es un elemento clave en esa negociación. Rusia lo ve, lo entiende. Hay algunos comparar que Jesús smorg might, right, sword algo parecido, and that rapos lada tagini o recommend Hormuz. Y ahora no veo. Operationally. For the time being, I don't see it. I don't see any of my colleagues who think it. What they think. No veo a ninguno de mis colegas que piense eso. Lo que ellos creen es que hay una combinación, y volveré sobre esto en un momento, de demostraciones de fuerza rusa. Mis colegas piensan, y también algunos analistas rusos, como Sergei Karaganov, que Rusia tiene una carta nuclear que puede jugar, que tiene la carta del avant-garde hipersónico. Rusia puede atacar capitales de la OTAN que no pueden defenderse ante un ataque de ese nivel. En chance, en lugar de el estilo Irán sobre los estadounidenses, exense stab racia with the Estados territorial poderal pedagog peace. Russia can use its military muscle to squeeze the Europeans. That still doesn't affect the Americans, to be sure. Eso, desde luego, no afecta a los estadounidenses, como acabas de dejar claro. Tampoco convence al presidente Putin ni prácticamente a nadie dentro de la administración rusa. Karaganov lleva adulando al poder ruso desde que llegó el presidente Yeltsin. Apoyó buena parte del daño que causó el gobierno de Yeltsin en aquella época. Ahora ha cambiado de postura y parece apostar por una especie de exhibición de fuerza nacional, mencionando incluso la posibilidad de un ataque con armas nucleares tácticas. Algunos podcasts recogieron eso como una nueva línea de discurso procedente de Rusia, una nueva demostración de fuerza comparable al estrecho de Hormuz. Pero no es comparable, y Karaganov no tiene influencia. De hecho, está agitando otra de las famosas líneas rojas del presidente Putin. Esas líneas rojas que la alianza de la OTAN simplemente atraviesa, como lo ha hecho desde el primer discurso de las líneas rojas de Putin en Múnich en 2007. Pero hay una pregunta justa. ¿Qué puede hacer Rusia ahora mismo? Bueno, creo que, para empezar, puede aislar a Ucrania de la OTAN. Es decir, cerrar las rutas entre Rzeszów en Polonia y la región de Leópolis, sin transporte por tren, sin transporte por carretera, sin electricidad en el oeste de Ucrania, sin suministro de agua. Hacer que la vida sea totalmente imposible para mantener la guerra conectada con Rzeszów y con la OTAN. Cuando eso se logre, sabremos que lo que está haciendo Rusia es distinto, primero. Y segundo, nada de recibir a Witkoff y a Kushner. En absoluto. Y eso tiene que dejarse muy claro. None at all. And that has to be made explicit. And the reasons for that
have to be made explicit. Y las razones de eso tienen que explicarse claramente. Se acabó la esperanza de poder negociar con esos dos para apaciguar y complacer al presidente Trump. Porque existe la teoría, y yo he dicho que es una ilusión, de que Trump ofrece una mejor oportunidad para lograr un acuerdo que saque a Rusia de la guerra permanente. No, lo que habría es una pausa en esa guerra permanente, y Trump está igual de comprometido con ella. Así que las negociaciones para esa pausa tienen que reflejar exactamente lo que tú has dicho, causar dolor a otros. Pero no se trata de amenazas de un analista ruso de usar armas nucleares tácticas. Es una señal clara, nada de amenazas de Witkoff y Kushner de ir al Kremlin y sacar nuevas propuestas para más retiradas. And to trot out more proposals for more retreat. Finally, it would be a big signal of policy. Por último, sería una gran señal de cambio político en Moscú si el presidente Putin enviara a Kirill Dmitriev a una excedencia prolongada. No lo va a despedir, no lo hace, ni despide a personas tan leales a él como Dmitriev, pero podría mandarlo de vacaciones de verano, de baja prolongada, de baja médica, apartarlo, sacarlo del proceso de negociación, porque ha fracasado. Ha fracasado hasta ahora en todos los temas en los que ha intentado negociar, incluidos los permisos para el petróleo ruso y las exenciones de las sanciones estadounidenses contra las ventas de petróleo ruso. Así que apartar a Dmitriev de esta manera sería una señal de que el presidente Putin va en serio, de una forma nueva. Son cosas sencillas que podrían hacerse. Son una extensión de lo que ya está ocurriendo, pero operativa y estratégicamente serían mucho más significativas. Operationally and strategically, much more significant. I think we could start there, not because I'm Creo que podríamos empezar por ahí. No porque tenga la esperanza de que el presidente Putin decida hacer algo, sino porque has preguntado, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puede Rusia aumentar, por así decirlo, su influencia militar para conseguir la pausa que quiere y necesita en esta guerra permanente? Y una cosa más. No ayuda que Rusia traicione a sus aliados de forma permanente. Si Rusia traiciona a sus aliados, como está haciendo en Cuba, se está sacrificando una alianza larga y tradicional. Eso no convence a la India, un aliado estratégico, a Irán, un aliado estratégico, a Corea del Norte, un aliado estratégico, ni a China, un aliado estratégico. No convence a los aliados estratégicos de Rusia de que puedan confiar en ella en una crisis que ellos mismos puedan enfrentar. Así que, por desgracia, los hechos muestran que en Venezuela y en Cuba, más marginales, males centrarios residentes de scored sur Grus Sleidan. La situación es la que es. to Russia's national security interest than Iran. And then we come to Iran, we come to Luego llegamos a Irán, llegamos a Rusia, al papel que ha tenido la parte rusa, y en particular el presidente Putin, en Siria. En Siria, el señor Jalani, el actual presidente sirio, se reunirá con el presidente Trump y con los líderes de la OTAN al margen de la cumbre de Ankara, tal y como mi colega Vanessa Beatty predijo hace un par de semanas. Eso demuestra hasta qué punto Estados Unidos está controlando la partición de Siria. El desempeño de Rusia en Siria no resulta convincente para un aliado estratégico que quiera confiar en los rusos para la guerra prolongada que ahora los propios rusos entienden que están afrontando en Europa. Así que esa sería una lista de cosas que básicamente hay que hacer, y varias que no hay que hacer. do things and several not to do things.